En este video hablaremos del teorema de Pitágoras. Clasificación de los triángulos por sus ángulos. Fórmula a utilizar. Ejemplos donde usamos las fórmulas y el teorema de Pitágoras. Si clasificamos los triángulos respecto a sus ángulos, nos conseguimos tres casos. Una en el cual todos sus ángulos son ángulos agudos. ¿Pero qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo son ángulos que son menores a 90 grados. O sea, de 0 a 90 grados. Bueno, de 0 no. Está entre 0 y 90 grados. Es decir, no es ni 0 ni 90 grados. Esos son los triángulos acutángulos, que tienen sus tres ángulos que son menores, que están entre 0 y 90 grados. Además tenemos los triángulos rectángulos, que es lo que vimos en el video pasado, en el cual uno de sus ángulos es de 90 grados. Y lo representamos con este cuadrito acá. Y este ángulo de 90 grados también se le dice ángulo recto. El otro triángulo que tenemos es el obtusángulo, y él tiene la particularidad de que uno de sus ángulos es obtuso, y el cual es mayor que 90 grados, pero está es mayor que 90, no es 90, pero es mayor que 90 hasta 180 grados, no llegando a los 180. Estos serían los triángulos obtusángulos, rectángulos y acutángulos. Si tenemos que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, que es el triángulo de Pitágoras, como el que está acá, es un triángulo rectángulo. Ahora, si de esta fórmula que dice que c cuadrado es menor a cuadrado más b cuadrado, tenemos un triángulo acutángulo. En este caso sería un triángulo de este tipo. Si c cuadrado es mayor a cuadrado más b cuadrado, o sea que si tenemos que si este ángulo es mayor que los otros dos lados al cuadrado, es un triángulo obtusángulo. Claro, todo eso tenemos que tener en cuenta, que cuando nos pidan la relación de si es un triángulo, qué tipo de triángulo es, cuando nos dan los ángulos, los lados, cuando nos dan los lados, debemos tener en cuenta que el valor c es el mayor de los lados que nos den, ¿no? De todos modos, todo esto lo vamos a ver en un ejemplo. En este ejemplo nos dicen, tenemos estos lados de un triángulo y nos piden que averigüemos qué tipo de triángulo es. Si es un triángulo obtusángulo, rectángulo o acutángulo. Bueno, vemos que 17 es el lado mayor, entonces 17c es 17. Sabemos que por la fórmula que es c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, quito al igual, dependiendo de si c es mayor que a cuadrado más b cuadrado o menor a a cuadrado más b cuadrado o igual, voy a saber qué tipo de triángulo es. Como ya dije, lo primero que tenemos que hacer es identificar el lado mayor, y el lado mayor es c. Y bueno, decimos c cuadrado es igual a 17 al cuadrado, y esto es igual a 289. Ahora vamos a calcular a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado es cualquiera de los dos, 6 o 14, no importa. Voy a poner aquí 6 al cuadrado más 14 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Sería 6 por 6, 36. Más 14 al cuadrado, que es 196.
Ahora realizamos la suma de estos dos números. Y esto nos da 232. Bien, ahora vamos a hacer la comparación entre c y a cuadrado más b cuadrado. C es 289 y a cuadrado más b cuadrado nos dio 232. Acá vemos que 289 es mayor que 232, lo cual quiere decir que c en este caso es mayor que la suma de a cuadrado más b cuadrado, lo cual quiere decir que este triángulo que nos están presentando acá es un triángulo obtusángulo. En este siguiente ejemplo tenemos un triángulo que mide 13, 5 y 12 centímetros. Igual, vamos a identificar primero el lado mayor, en este caso 13 centímetros. Entonces C es igual a 13. Y vamos a sacar su C cuadrado, pues, el doble. C cuadrado sería 13 al cuadrado. Y 13 al cuadrado es 13 por 13. Y esto es 169. Ahora vamos a calcular a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado serían los otros dos lados. Ya tomamos el lado que mide 13, ahora nos quedarían los otros dos. 5 al cuadrado es 5 por 5 y esto es 25. Más 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 12 por 12 y eso es 144. Y esto nos da 169. Igual, vamos a comparar c cuadrado con a cuadrado más b cuadrado. Nos quedaría 169 y 169, lo cual quiere decir que son iguales. Esto es un triángulo rectángulo. Tres lados de un triángulo que mide 84 centímetros, 64 centímetros y 57 centímetros. Y vamos a ver qué tipo de triángulo es. Veamos. Tenemos aquí 84, que es el lado mayor. Entonces C vale 84. C cuadrado es igual a 84 cuadrado. Y esto nos da 7056. Ahora vamos a calcular a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Esto es 64 al cuadrado más 57 al cuadrado. Y esto es 4096 más 3249. Y esto es igual a 7345. Ahora vamos a hacer la comparación de C con a cuadrado más b cuadrado. C nos da 7056 y a cuadrado más b cuadrado nos da 7345. Aquí vemos que 7056 es menor a 7345, lo cual implica que es de este tipo, lo cual quiere decir que este es un triángulo acutángulo, porque C cuadrado es menor a la suma de a cuadrado más b cuadrado. En este ejemplo nos dicen calcular la diagonal de este rectángulo. Como sabemos, un rectángulo tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales. Y la diagonal sería esto que está acá. Bien, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Estos son 90 grados. Y queremos calcular esto, que sería la diagonal. Nos quedaría c cuadrado, que es esto que está acá, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Acordémonos que la fórmula del triángulo de Pitágoras nos dice hipotenusa al cuadrado es igual
cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, quedándonos que c cuadrado es igual a 5 al cuadrado, y 5 al cuadrado es 5 por 5, y 5 por 5 es 25, más 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 12 por 12, y 12 por 12 es 144, lo cual nos quedaría 25 más 144 es 169. C es igual a raíz cuadrada de 169, quedándonos que C es igual a 13. ¿Por qué 13? Porque 13 por 13 da 169. Raíz cuadrada de 169, 13. En este ejemplo tenemos un rombo, el cual nos dan estas medidas y nos dicen calcular la longitud de los lados. Pues como sabemos, en el rombo tienen los lados iguales, y nos preguntan calcular cuánto vale los lados del rombo. Vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos rectángulos. Entonces podemos hacer una figura acá aparte, en la cual ejemplificamos este triángulo que está acá. Nos dicen que la medida que hay de este punto a este punto es 32, pero como es un rombo, la distancia que hay de acá hasta acá es la mitad de la distancia que hay de este punto a este punto, lo cual quiere decir que este lado mide 16, es la mitad de 32. Igual acá, la distancia que hay de acá a acá es 24, y la de aquí a aquí es la mitad, entonces sería 12. Ahora todo se reduce a la fórmula del triángulo de Pitágoras, la cual nos dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. C cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Esto es igual, 16 al cuadrado es 16 por 16, 256, y 12 al cuadrado es 12 por 12, esto es 144, quedándonos que c cuadrado es igual a 256 más 144, y esto nos da 400. Y c es igual a raíz cuadrada de 400, y esto es igual a 20. 20 por 20 es 400, raíz de 400 es 20. Listo, ya con esto calculamos cuánto vale c, que es 20, y como sabemos cuánto vale c, automáticamente sabemos cuánto valen cada uno de los lados de este rombo. Calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 8 centímetros. Tenemos este cuadrado y nos están diciendo que el lado mide 8 centímetros. Como sabemos, un cuadrado tiene todos sus lados iguales, y nos mandan a calcular la diagonal de este cuadrado. Le voy a colocar como C. Sabemos que esto es un cuadrado, tiene sus ángulos rectos, 4 ángulos rectos, y por consiguiente sabemos que aquí ya obtenemos un triángulo rectángulo, pero este triángulo rectángulo que obtenemos acá vale 8 y vale 8. Bueno, nos mandan a buscar la diagonal. En otras palabras, estamos buscando es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por Pitágoras sabemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Tenemos que este cateto vale 8 más
el otro cateto que también vale 8. 8 al cuadrado es 8 por 8 y 8 por 8 es 64. Aquí también 64 es 64 más 64 es 128. Ahora este 2 pasa como una raíz cuadrada, queda 128. Raíz de 128, debemos buscar un número que multiplicado por sí mismo que nos dé 128. Ese número no existe. Bueno, no existe si lo buscamos entre los números enteros, pero si lo buscamos entre los números decimales, sí. Bueno, y eso lo conseguimos usando la calculadora. Raíz de 128 es aproximadamente 11,31. Listo. Ya con esto calculamos la hipotenusa de este triángulo rectángulo y a su vez calculamos la diagonal de este cuadrado. En este caso serían 11,31 centímetros porque los lados están dados en centímetros. Con esto finalizamos este video. Los invito a que se suscriban, le den un like, lo compartan y comenten. Bueno, sin creer que el video les fue de ayuda. Y si no, también. Nos vemos en un próximo video.